tengo un pozo y para taparlo empiezo a cavar 2 metros para la derecha. Y cuando me doy vuelta digo, ¿y este pozo? Si yo tapé el anterior. Lo generaste vos mismo. Un negocio sin estructura es eso. Vive moviendo fichas sin resolver verdaderamente el problema de raíz. Mi ego era, tengo una agencia con 3 personas que están a cargo de cuentas que invierten más de $30,000 por mes en publicidad y nosotros hacemos un retorno y tuve que empezar básicamente desde cero. El exceso de confianza en un negocio digital es una de las principales causas de caída de los negocios digitales. Pero si pecas de confiado, no te previsionás y no te armás una estructura para vivir tranquilo a nivel económico, cualquier cimbronazo, cualquier vientito, viene y te hace volar todos los papeles. ¿Qué pasa cuando empieza a salir todo bien? ¿Quién sos vos con ese éxito? Si de repente tu negocio ahorita está facturando $60,000 por año y pasaste a 120, 150, 180. Esto siempre va a ser así, pero puede ser una coyuntura, como por ejemplo en el 2020, donde los negocios digitales explotaron a nivel de retornos de inversión, que el más tranqui invertían $500 y retornaban 20,000. Es una locura. El mensaje para el pymesario hoy es: no te confíes tanto porque ningún éxito es eterno. Veníamos conversando de por qué a los emprendedores digitales, cuando nos va un poquito bien, nos volvemos más boludos o más pendejos. Ese es el tema de hoy. ¿Por qué somos pendejos cuando nos va bien? Y cómo eso caemos en la trampa del ego de sobredimensionar cosas y sobre creer que todo va a salir bien, o que subestimamos también muchos aspectos del negocio por la confianza. Exactamente. Problema que tiene 9 de cada 10 emprendedores digitales. Que se piensan que el negocio va a ser eterno, que el pico de ventas no se va a caer nunca, que pueden llegar a mirar un montón de estadísticas, pero no, a mí no me va a pasar, porque yo ya logré $4,000 o $5,000 en un mes, entonces no voy a caer. 3 doritos después, marketing, salvame. Sí, buscando la salvación en la inversión en pauta como que si fuera un casino. Es hermoso, es hermoso. Bueno, en realidad es una cagada, pero también sabes de qué habla un poco eso de la falta de, para mí habla un poco de la falta de profesionalización en los negocios digitales alrededor de lo que es un negocio y de todo lo que un negocio implica. Sí, que es esta cuestión de, bueno, el control financiero, el autoconocimiento, la planificación de algo sustentable a largo plazo y estrategias de marketing y de venta que sean realmente aplicables y sostenibles en el tiempo. Porque claro, cuando uno empieza, para mí el exceso de confianza se da por un fenómeno muy simple. Cuando empiezo tengo un costo casi cero. Claro. Cuando yo empecé mi negocio digital, mi negocio costaba $15 de Zoom por mes y costaba un monotributo que a valor de hoy, supongamos unos $25, $40. Eso es todo lo que costaba. Agarraba una plataforma como card.co, páginas web gratis. Después, cuando se me complejizó, sumé TiendApp, que me salía $5, $7 por mes, más o menos la plataforma. Entonces, claro, tenía un costo de estructura tan bajo, casi nulo, que todo era margen. Todo era margen, todo era ganancia. Entonces, claro, toda la que entraba me la quedaba para mí. Exceso de Claro. confianza. El punto es que llega un determinado momento en que vos tenés que estructurar tu negocio para poder seguir sosteniéndolo, porque al principio es todo a pulmón, lo sostenés vos. No empezás el día cero de tu negocio digital invirtiendo $2,000 o $3,000 en un servicio de agencia, por ejemplo. No, y no deberías hacerlo para No empezar. deberías hacerlo, por eso no deberías hacerlo. Partamos de la base, no deberías hacerlo. Pero no empezás haciéndolo, más allá del deberías o no, no empezás el día uno diciendo, bueno, me voy a poner un negocio digital de coaching, buenísimo. Adri, ¿cuánto cobrás? Tanto, empecemos. No, no empezás así. Empezás con un costo nulo, que es prácticamente como una especie de trabajo. Cambiás tiempo por dinero. Después vas entendiendo el comportamiento, lo que es un lifetime value,
lo que es una comunidad, lo que es una escalera de valor, lo que es un upsell, un downsell, un cross-selling, etcétera, etcétera, y vas empezando como a aplicar una cabeza un poco más estratégica. Pero al inicio es nada. Entonces, ¿qué pasa? Hay tanto enfoque y tanto FOMO en la palabra y el número de venta, 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 que te terminas confiando. Eso, comportamiento intrínseco del ser humano. Cuanto más genero, más gasto. No es un error del emprendedor. Esto es un comportamiento característico, filosófico, psicológico, llamémosle como queramos llamarlo, de la especie humana. Cuanta más plata entra, más plata gasto. Como está entrando mucha, gasto mucha. Total, al mes siguiente ya sé que la vuelvo a generar. Pasó un año. ¿Generaste cuánto? Ponele que en tu primer año de negocio la rompas fuerte. Generaste $50.000 en tu primer año de negocio. El 31 de diciembre te quedaron 3.200. No tirás ni un mes. ¿Se te cayeron las ventas en enero o estás con el agua hasta acá? Y no puedes seguir sosteniendo el negocio. No puedes seguir sosteniendo nada. Nada. Y por una cuestión de ego empiezan los quilombos. Me endeudo, estiro, pido, saco, bajo precios, negocio plazos. Empiezan las cagadas de gestión adentro de un negocio que después se vuelven prácticamente irreparables en el corto plazo, entendiendo corto plazo no como un corto plazo es, no un corto plazo, estamos hablando de 0 a 12 meses. Se vuelven irreparables en 6 meses, en medio año, y cuando te querés acordar, te cansaste, te frustraste, te perdiste, y empezás a buscar o te empezás a agarrar de cualquier tipo de consejo gratuito que no tiene nada que ver con tu necesidad del momento y con tu caso particular, y la empezás a rezar a Dios, a la vida, al universo, a San Al Martín, algoritmo. a San Al algoritmo. Hormozzi, a San GPT y todo eso que te ayude. ¿Y qué pasa? Te hundís, Te vas a pico. te vas a Porque pico. no trabajaste lo interno y quieres externalizarlo. Siento que el trabajo introspectivo del emprendedor es un área muy subestimada. Y lo digo desde mi rol, o sea, porque emprender nadie te enseña. O sea, emprender es, bueno, me lanzo y veo si aprendo a nadar mientras estoy en el agua. Pero muchas veces no sabes pedir ayuda a tiempo. Yo siento que eso es un error, que es, por ejemplo, no pedir ayuda, porque a veces este trabajo introspectivo hay gente que es mucho más dada a una reflexión, tanto personal, de desarrollo personal, espiritual, pero no todo el mundo, y muchas veces no, a nivel cultural, no nos enseñan a pedir ayuda. Como que vos sos emprendedor, bancátela, tienes que hacerlo vos, y si pedís ayuda, sos un cagón. Ujú, correcto. Sobre todo en el caso de los hombres, que se consideran un poquito más omnipotentes que las Sí, mujeres. Y nosotros todo lo podemos. Todo lo podemos, yo resuelvo, hombre que resuelve, ¿cómo estás? Bien. Por dentro, hecho pelota, pero de la boca para afuera, no, re bien, sí, un problema del momento, pero se resuelve, yo puedo, tranquilo. claro. Entonces, claro, y no solamente es una cuestión de el trabajo personal, es una cuestión de la profesionalización del negocio. A ver, si un negocio analógico, tradicional, tiene toda una estructura, ¿qué nos hace pensar que un negocio digital no la necesita? Si la única diferencia entre uno y otro es el canal de venta y la forma de prestar el servicio. Vamos a un negocio de servicios tradicional. Acá en Argentina, lo que puede llegar a ser, supongamos, un servicio de fumigación. Tiene equipo de personal, equipo administrativo, equipo de ventas, los fumigadores propiamente dichos, etcétera, etcétera. Si lo tiene un negocio de servicio tradicional, que vende por un canal tradicional, ¿por qué yo que vendo por un canal digital y tengo un negocio digital no debería tenerlo? ¿Por qué me voy a ese nivel de confianza o a ese nivel de subestimar la estructura del negocio? Nah, total lo mío. Por redes sociales, una computadora, una cámara, un buen micrófono y ya está, no necesito nada más.
Y es un problema muy grave que pocos entienden y encaran a tiempo. No, y que no están jugando el juego desde, desde una perspectiva que no estés totalmente ansioso, que creo que en ese juego la toma de decisiones de estrategia y de crecimiento a largo plazo es muy diferente, porque no es lo mismo la toma de decisiones como estratega cuando tenés clara esa estructura y cuando puedes proyectar una estructura financiera de inversión, de horizonte de supervivencia a los próximos 6 meses para que puedas estar tranquilo si esa inversión en los primeros 15 días, en los primeros 30 días, por lo menos o superar el horizonte de el mes cerrado, que es como que todo el horizonte de trabajo es solamente, bueno, el mes cerrado, espero que me quede guita en el bolsillo y el otro mes, bueno, que sea lo que tenga que ser. O sea, yo entiendo que hay una estructura de que mes a mes, porque bueno, hay que pagar servicios, hay que pagar personal, hay que pagar una serie de cosas cuando ya tienes una estructura, pero muchas veces no superamos ese horizonte, entonces empezamos a tomar decisiones desde la ansiedad, que son decisiones estratégicas y decisiones estratégicas de un líder que está ansioso todo el tiempo. Creo que sin pensar en el largo plazo, terminas teniendo un negocio que en algún punto lo odias o no lo querés, o es como que sentís como que, o sea, decidí hacer esto, siempre va a haber una carga de estrés natural de los negocios porque tienes que tolerar cierta incertidumbre y cierto riesgo, pero si entiendes cómo mitigar esto, si entiendes cómo crear una buena estructura, una buena base financiera, una buena base de negocio y de dominar tu propio ego dentro de ese proceso de crecimiento, puedes tener un negocio que disfrutes desde la calma, desde la tranquilidad y desde, che, esto yo entiendo que es un árbol, un arbolito que tengo que regar para que eventualmente dé fruto. Eso que vos traes de decir desde la urgencia, yo siempre lo veo de una manera muy gráfica. Tengo un pozo y para taparlo, empiezo a cavar 2 metros para la derecha. Y cuando me doy vuelta digo, ¿y este pozo? Si yo tapé el anterior, ¿por qué hay uno nuevo acá? Y lo generaste vos mismo. Entonces, un negocio sin estructura es eso. Vive moviendo fichas o moviendo elementos de un lado al otro sin resolver verdaderamente el problema de raíz. Lo que pasa es que eso tiene un riesgo muy alto porque genera dopamina, genera adrenalina, genera esa sensación de estuve a punto de caer, pero no caí, resolví. Entonces, mirá, Soy un capo. claro, me cuelgo la medallita. Y al mes siguiente volví a resolver, y volví a resolver, y volví a resolver, y volví a resolver, y así sucesivamente, hasta que llegó un día que no resolviste. Y el día que no resolviste, miraste para atrás, y en vez de tener un pozo, tenés 15. Y ahí decís, caí. Caí, no, no puedo, caí. Entonces, el mensaje para el pymesario hoy es, no te confíes tanto, porque ningún éxito es eterno. Previsionate con inteligencia y manejate como lo que verdaderamente sos, que es un líder de negocio, por más que seas vos solo hoy en día, por más que tengas un servicio, 2 servicios, vendas sesiones de coaching, tengas una agencia de marketing, vendas, qué sé yo, registros acá, lo que sea, cualquier cosa, tómalo como lo que es, una entidad de negocio que requiere su estructura para poder sostenerse y que la manejes como la tenés que manejar, que es con inteligencia y con planificación. Tenés un montón de videos previos en los cuales ya venimos conversando y venimos dando mucha información respecto a lo que es manejar un negocio con inteligencia. Andá, miralos con un papelito, un lapicito y anotá. Porque el día que te caigas te vas a frustrar fuerte y te lo dice alguien que fundió, entre comillas, o cerró 4 negocios antes de llegar a este, que lleva 4 años y medio y está en un punto de inflexión ahora de o me quedo como estoy por el resto de la eternidad o doy el salto y crezco. Pero es la primera vez que me pasa
que logro hacer de llegar al año número 5 de negocio en este punto de decisión. Los otros antes caía siempre. Y era muchas veces justamente por esa soberbia. Por no saber manejarlo, por no tomar decisiones a tiempo, por no organizar las finanzas, por no previsionarme, por muchas cosas y muchos errores que muchas veces los veo en mis propios clientes. Algunos Claro. tienen solución, otros no. Otros son irremontables. Y cuando son irremontables es, bueno, loco, toca masticar, tragar a bronca, respirar profundo y achicarse o empezar de cero de nuevo. Sí, porque el mercado es inclemente cuando no tienes estructura. Porque, por Mm, ejemplo, he escuchado en el caso muy puntual el tema de impuestos. O sea, tal vez vos trajiste un tema que, che, empecé con un monotributo de $25, pero después te querés manejar con la misma estructura de impuestos y estás facturando más de 5. Y vení por ahí Hacienda y te dice, hey, vení, yo soy tu socio, pues empezaste, dale, pero si no tenés esa estructura, a mí no me importa si vos no hiciste los números para que vos me pagues a mí. ujú, Y eso pasa en todos los ujú. países, o sea, en todos los países donde hay Hacienda, o sea, si estás en Argentina, el ARCA, Antigua FIP, si estás en eh, Estados Unidos, la IRS, discúlpeme el inglés, pero bueno. eh, En castellano, la IRS. sí, sí, me puse, ¿ves? Ahí me ganó el ego. Yo queriendo decirlo en inglés y no, la IRS. The IRS. I'm going to speak in English about taxes. Sí, totalmente. Ojo, no tal margen. De hecho, no escucho mucho en el podcast. Hay un porcentaje que viene de Estados Unidos, supongo que latinos, pero bueno, en Estados Unidos. Welcome. Mm. Sí. Entonces, bueno, esa estructura, uno, por ejemplo, subestima la parte de impuestos. Creo que es subestimadísima. Obvio, nadie quiere, nadie quiere pagar allí. Es que acá en Argentina, cuando saltás de monotributo a responsable inscripto, tenés que vender el triple para ganar lo mismo. Es así directo, ¿eh? Tengo que multiplicar mis ventas por 3 para ganar lo mismo que el mes pasado. Y si vos no estás previsionado y no llevas bien tus números, no llevas bien tus márgenes, y te armás una estrategia para estirar lo máximo posible la entrada del responsable inscripto, o abrirte una sociedad, una SRL que tiene ciertos beneficios y ciertas estrategias o herramientas de manejo que son como más beneficiosas, o tenés un margen de movimiento mayor que un responsable inscripto, te vas a encontrar con que de golpe, si no la tenés guardada, capaz no podés triplicar tus ventas de un mes al otro y tu costo de vida te sigue demandando algo que hoy ya no tenés por justamente tu mejor y peor socio en simultáneo, que se llama Estado. Claro. Que no es un socio buena onda con el que vos podés negociar. Si vos y yo, Adri, somos socios, es como, che, chabón, mira, me parece que te tenés que llevar vos un 75 y un 25 porque vos estás haciendo más esto que lo otro. Al Estado no le vas a poder ir a decir, che, escúchame, me parece que te tengo que pagar un 8 de IVA y un 7 de ganancias porque, no, a mí dame el 21 y dame el 35 y si no te gusta, andate. Peor No, socio que existe. no, pero bueno, no me pagues y te cobro intereses. Y después te meto una inspección. Y después de la inspección te hago un relevamiento. Y después del relevamiento te pido la quiebra. Más o menos. Bueno, Entonces, chicos, chicas, hombres, mujeres, líderes de negocio, no se confíen porque el exceso de confianza en un negocio digital es una de las principales causas de caída de los negocios digitales, que parecen sólidos, que parecen que la rompen toda y que muchas veces tienen un excelente producto o un excelente servicio que aporta valor a la comunidad, que le mejora la calidad de vida a tu cliente, que te permite a vos tener la calidad de vida que quizás con un trabajo tradicional no te podrías dar porque el mercado laboral en relación de dependencia no lo pagaría. Pero si pecás de confiado, no te previsionás y no te armás una estructura para vivir tranquilo a nivel económico, cualquier cimbronazo, cualquier vientito
viene y te hace volar todos los papeles. Y vas a tener que masticar bronca. Y de nuevo, te digo por experiencia, te va a doler. Y te vas a quedar con la eterna duda de qué hubiese pasado con el potencial de ese negocio si me hubiese manejado mejor. La persona más infeliz del mundo en los negocios es la persona que sabe que está viviendo por debajo de su potencial. Uf, demasiado. Y hay demasiado de eso. Y hay Y hay demasiado. demasiadas personas que veo y que vienen, por ejemplo, con excelentes productos y servicios a querer trabajar el tema de pauta digital, por ejemplo, que es de lo que yo doy servicio y veo que, por ejemplo, no tienen la mentalidad y la estructura, pero sí pueden, o sea, sí pueden estar en un lugar diferente, pero es porque no han trabajado la parte de mentalidad interna para que eso destrabe todo eso. O sea, digo, la parte interna en temas del ego y de la mentalidad que necesitas para crecer. Ahí la Ujú, enseña. Ojo, yo creo que esto es un proceso que se tiene que trabajar de dos formas. Uno, terapia o terapia de negocio también, pero el otro también tener un mentor relacionado al mundo de negocios. O sea, que entienda esto, que te marque el camino, que sea como Miyagi y hey, primero tienes que aprender a encerar y pulir, encerar y pulir. Exacto. Antes de que vos, para que tengas ya el proceso aceitado cuando vayas a la cancha. Pero todavía no sabes ni siquiera encerar y pulir y ya quieres competir en el torneo internacional. exacto. Referencia a Karate Kid para los que no conocen. Véanla. Ujú, Excelente peli. Clásico. exactamente. Exactamente. Porque además es muy simple. O sea, la realidad es que tener un negocio digital, desde mi forma de ver las cosas, es mucho más simple que tener un negocio analógico o tradicional. Tiene mucho menos complejidad operativa, la estructura es más pequeña, es más simple de construir. Un negocio tradicional tiene que sostener una estructura muchísimo mayor. Ya desde el vamos suele tener un costo de estructura que el negocio tradicional no. Como costo de estructura me refiero a local, inmueble, o sea, un restaurante, un gimnasio. Las máquinas, los baños, el mantenimiento, los ventiladores, la máquina de hidratación, los profes, esto, lo otro. Contra un negocio digital que no necesita todo eso. No necesita todo eso. Ahora, sí requiere una estructura mínima en la cual apoyarse, en la cual sostenerse y que te permita tomarlo y tratarlo como tal. Claro. Tomarlo y tratarlo como tal. Y muchas veces la mejor manera de empezar un emprendimiento digital es empezar desde el vamos con alguien que te marque el camino. Porque te va a ahorrar mucho tiempo y te va a ahorrar muchos errores que vos vas a cometer de manera involuntaria. Y esto no es porque no quieras invertir, porque seas un ratón que te la querés quedar toda para vos o lo que sea. Es por el simple hecho de que no tenés la experiencia, no tenés el conocimiento y en los consejos gratuitos no está toda la información. El consejo gratuito es una bomba para captarte. Y los videos de Alex Hormozzi. Buenísimo, Hormozzi, si lo quieres escuchar, por ejemplo. Esos Mm, mentores que ves en YouTube que tienes que hacer 300 videos en una semana y tienes que invertir $100,000 y no saber si el mes que viene voy a comer arroz con huevo. Hay que tener cuidado con eso también. Por ejemplo, claro, hay gente brillante y gente brutal, pero tienes que entender en qué contexto. Por ejemplo, Hormozzi, increíble, los libros, increíble, pero está muy adaptado al contexto Estados Unidos. Estados Unidos tiene una realidad económica, financiera, e incluso, por ejemplo, impositiva muy diferente a Latinoamérica. claro. Sociedad, una LLC en Delaware, 7% de impuesto anual, listo, es un chiste. Es más barato tener una LLC allá que a veces tener un monotributo acá, nivel anual. Claro. Pero claro, es muy diferente. Y también hay una cuestión y hay una gran realidad que nos hace muchas veces sobreconfiarnos, que siempre obviamente la persona que vende va a estar parada del lado de los casos de éxito. Pero la pregunta es cuál es el porcentaje, no es cuántos casos de éxito tenés, es cuál es el porcentaje de casos de éxito que lograste. Porque vos podés tener 1000 casos de éxito. Pero si tu caso de éxito es sobre un universo de 100.000 alumnos, tu tasa de éxito es un 1%. Claro. No es lo mismo que sea un 1 que sea un 50.
Por más Claro. que prefiero una persona que con 50 casos de éxito sobre 100 prospectos trabajados que una persona con 1000 casos de éxito sobre 100.000 prospectos trabajados, sin duda. Entonces, cuidado con la sobreconfianza. Cuidado con creer que siempre va a ser como es ahora, que mi negocio nunca va a crecer en costos, que yo siempre voy a poder solo, que yo me adapto a la tendencia, que yo estoy mirando acá, que estoy mirando allá, que no se me escapa esto, no se me escapa lo otro, y mi comunidad va creciendo, y pi, porque no, ningún negocio es eterno. No, y que no siempre son épocas de vacas gordas. De hecho, hay una frase famosa de Charlie Sheen, este actor muy famoso en Estados Unidos, que hay muchas reflexiones de gestión del fracaso, de gestionar el fracaso, gestionar la incertidumbre, pero hay muy pocas reflexiones sobre la gestión del éxito. ¿Qué pasa cuando empieza a salir todo bien? ¿Quién sos vos con ese éxito? Si de repente tu negocio ahorita está facturando $60,000 por año y pasaste a 120, 150, 180, decís, no, la tengo atada, esto siempre va a ser así, pero puede ser una coyuntura, como por ejemplo en el 2020, donde los negocios digitales explotaron a nivel de retornos de inversión, que el más tranqui invertían $500, retornaban 20,000, o sea, una locura. Ujú. Y pensaban que iba a ser así. Y de hecho tengo muchas personas que me vienen todavía hoy, 2026, a decirme, che, Adri, yo empecé en los productos digitales en 2020, metía $200, sacaba 10 lucas. Y yo, claro, estábamos todos encerrados, nadie podía salir y lo que hacía la gente era estar pegado todo el día de las pantallas, viendo qué consumía. Y obviamente el consumo digital aumentó una barbaridad. Sí, No puedes pagaba. pretener el mismo retorno hoy 2026 del 2020, En ese momento ni siquiera pagábamos por conocimiento, pagábamos por entretenimiento. básicamente. Comprábamos cursos para entretenernos. Cuando todo el mundo empezó a volver a la normalidad, ahí empezaron a caer muchos negocios digitales. Y hoy Sí, en día estás en un punto en el cual el mercado evolucionó, los especialistas evolucionaron, los profesionales son mucho más profundos. Entonces, los negocios que estén bien armados y que estén bien estructurados van a crecer, van a prosperar. Sí, sin duda, hay muchísimo campo todavía por descubrir en los mercados digitales. Muchísimo, sí. Lo que pasa es que el muchísimo. mercado se ha sofisticado Pero, allí, claro, pero se que es lo que sofisticó. mucho, este concepto viene a decir que es como que el mercado es un poco más maduro en temas de la compra. Es decir, las personas ya no se creen el cuento que por tener un curso, por ejemplo, te va a salvar la vida, como en el 2020, por ejemplo, lo hubo. Eh, y entonces no adaptas la realidad financiera de lo que es. O sea, Adrián, yo invertía $1,000 y sacaba 30,000. Ya, porque ahorita no está sucediendo en los mercados digitales ahora. Bueno, y por no proyectas, o sea, tú proyectaste siempre que fuera así, que ibas a tener un 30x de retorno por inversión. Eso es ser demasiado, pecar de eh, eh, estar como que, esto va a ser así para siempre. Ujú. Esto es Sí, así. y y eso te puede llegar a cambiar de un día para el otro. Ni siquiera ya hablando de retornos de 30x, ¿eh? Vos podés tener un día un negocio que vos digas, wow, ok, estoy full capacidad operativa, full capacidad vendida, y ahora simplemente es hacer rodar la rueda y, bueno, laburar para nunca caer del 90%. Y tuviste una crisis personal. Tuviste una crisis personal, te desalineaste. Pasó algo en el afuera que requiere de tu enfoque, tu concentración, tu soporte, tu apoyo. Si no estás bien armadito o bien armadita, con un negocio, con una base financiera clara, con una estructura de productos, una estructura comercial, lo más, no, lo menos impredecible posible, podés caer en 2 o 3 meses. Entonces no te confíes. Esto no, el mensaje de hoy no busca asustarte, no busca traerte preocupación ni nada por el estilo. Viene a prenderte una luz de alerta de ojo con siempre mirar el vaso lleno, porque al lado hay un vaso vacío que alguna vez te puede tocar agarrar. Y si todos los vasos llenos que agarraste te los tomaste, te vas a cagar de sed
durante andás a ver qué cantidad de tiempo y eso te va a pegar en la autoestima, en la confianza, en la certeza en la comunicación, en los límites personales, en el disfrute de tu vida personal, vas a empezar a recortar cosas, vas a empezar a alejarte de determinados lugares, que te va a terminar llevando a un lugar de aislamiento por supervivencia, que no va a ser una experiencia grata. Y vos te vas a preguntar, che, pero al final yo tenía un negocio digital para poder disfrutar la vida, manejar mis tiempos, estar más tranquilo por acá, estar más tranquilo por allá, y mirá cómo estoy. Por tus decisiones estás como estás. Sí, y eso te puede pasar factura, y lo digo porque en algún punto yo con la agencia, eh, lo digo a título personal porque creo que es una reflexión que a todo dueño de negocio le ha pasado. Yo con la agencia, digamos como que la quebré a los 6 meses en términos de que yo agarré, me llegaron muchos clientes, puse una estructura sin planificarla muy bien, contraté personal, tenía mi equipo, todo genial, todo esto, y después tuve que echar a todo el equipo porque no había creado una estructura que fuera sostenible para eso. Y eso me pasó porque yo, y también me entré como en una especie de sentirme mal conmigo mismo, sentir que era una persona que no valía, por el hecho de que apegué mucho de ese resultado mi ego. O sea, mi ego era, tengo una agencia con 3 personas que están a cargo de cuentas que invierten más de $30,000 por mes en publicidad y nosotros hacemos un retorno y tuve que empezar básicamente desde cero. Claro. Y dije, ok, necesito ayuda, necesito entender cómo mejorar esta situación, qué personas puedo aprender de forma honesta. No, esto ya escuché algo que me encantó, que no es solamente trabajar desde el ego del inteligente, sino tratar de tomar las decisiones menos tontas y boludas que puedas en el negocio. Correcto. No se trata de ser brillante, se trata de ser lo menos pendejo y boludo posible para No, crecer. no, total, es que no necesitas, para tener un negocio digital, no necesitas ser una persona brillante. No lo necesitas. Es más, hasta te diría, necesitas ser más prolijo que brillante. Entender el juego, entender las reglas básicas del juego y aprender a manejarlas a tu favor. Una vez que aprendiste a manejar las reglas básicas del juego a tu favor y además sos prolijo y tenés una buena entrega, a largo plazo es éxito asegurado. No es difícil destacarse y diferenciarse. No es difícil. El tema es tener ganas de hacer el trabajo, de destacarse y diferenciarse frente a todo el estímulo que recibimos a diario, frente a los comportamientos, frente a las heridas personales que muchas veces nos trae nuestro propio negocio y que preferimos evitar o tapar a fuerza de resultados, pero que no es el camino, o mejor dicho, vulnera una de las reglas básicas de los negocios digitales, que tiene que ver con que lo que pasa en tu negocio es un espejo de lo que pasa en tu realidad. Entonces, si lo tapo con resultados en mi negocio, después lo llevo a distracciones en mi realidad personal, que deriva en una nueva distracción que tiene que ver con seguir generando cada vez más resultados para cada vez tener la distracción más cerca en lo personal, y es una ruedita de nunca acabar que llega a un punto que sí se acaba. Sí se acaba. Claro, Sí y se te acaba. preparas para esos momentos. Muchas veces pensamos que las buenas rachas son eternas y que las malas rachas son eternas. De un lado a otro. Hay mucha filosofía para gestión del fracaso, pero también hay que saber cómo gestionar el éxito. Ujú. Porque, por ejemplo, hay casos emblemáticos gigantescos de artistas, empresarios, jugadores de fútbol, millones, millones de dólares que tú dices, ¿cómo se gastó esta fortuna? Y bueno, el ego. Luego, gastaban más de lo que ingresaban, no ponían a producir ese capital y terminaban en quiebra. Claro. 70% de los que ganan la lotería en el plazo de 10 años vuelve a la situación original. Ni siquiera nos vayamos a figuras de renombre mundial, un Dennis Rodman, no, o Pippen era, uno de los dos que había terminado fundido en cero. No me Creo acuerdo que era cuál. Dennis Rodman. Dennis Rodman, sí.
Digo, ni siquiera eso, a esos niveles que son súper mega estrellas que con una marca personal se pueden reconstruir y más o menos es como, bueno, no voy a llegar a los mismos contratos de cuando estaba jugando en la NBA, pero puedo llegar a sacar buenas pautas publicitarias, etcétera. ¿Sabes quién es un crack de las finanzas de la NBA? Shaquille O'Neal. Las inversiones que tiene, Ese es un crack. genio. Sí, bueno, por Sí. ahí vean algunas reflexiones de Shaquille O'Neal, más allá de la NBA y lo crack que fue, de sus inversiones y de sus finanzas. El tipo ha ganado más guita por inversiones que por por la Claro, NBA. sí, sin duda. Pero bueno, personas más, no tan destacadas, digamos. Personas más terrenales, más cercanas, estos 7 de cada 10 millonarios por lotería vuelven a su situación original en el plazo de 10 años por justamente no hacer las cosas bien o no manejarlo de una manera, no entender sus nuevas reglas del juego y pensar que eso no se va a acabar nunca, que va a ser eterno. Y llegó un momento en que viste tus cuentas y volviste a las moscas. Sí, qué buenos 10 años de vida. Buenísimos, entre comillas. Después el cuerpo te paga un precio. Claro, Entonces, como para no hacer redundante, si tenés un negocio digital y estás totalmente confiado o confiada en que siempre va a ser así, todo el tiempo va a ser un crecimiento ascendente, no vas a caer en una meseta o no te va a pasar a vos el hecho de que tus ventas puedan caer, que tu comunidad deje de escucharte, o no te va a pasar una crisis personal porque te encanta lo que haces, amás lo que haces y estás en plena entrega, full entrega o completamente entregado a dar el mensaje universal o el mensaje de Dios a través de tu negocio, bájate de ese pony de confianza y hacete la pregunta, ¿cómo puedo yo cubrirme frente a una potencial crisis? Para tener un plan de acción a mano y empezar hoy a generarte vos un colchón en el cual puedas caer y que la caída no te duela. Porque si vos caes y tenés un colchón, la caída no te va a doler y levantarte va a ser simple. O permitirte habitar esa caída por un tiempo va a ser simple. El problema es cuando no estés armado. Te va a entrar la desesperación, te va a entrar la ansiedad y un montón de sensaciones, emociones y pensamientos negativos que te van a hacer el trabajo el triple de difícil que si estás bien armadito para ese momento. Armarte para ese momento no significa que lo elijas. Significa simplemente que si pasa, podés ya darte estás una preparado. palmadita y decir, che, bien, gracias a esto puedo sobrellevar esta etapa. Si no, podés caer por completo, irte a cero y tener que llevar tu vida en una dirección en la cual hoy no elegirías ni de cerca, pero que siempre es una posibilidad. Me encantó. Yo creo que con eso, esa reflexión, llévatela para que la penses. Tómate una hora en la siguiente semana, escucha el episodio, toma notitas y déjanos un comentario. Porque siento que si nos da un comentario también nos ayuda también a nosotros, pero sabemos que esto también te ayudó a ser mejor empresario, a mejorar tu vida, porque la idea de este podcast y de esto es que te lleves herramientas para crecer. Yo creo que los negocios son una herramienta de transformación personal increíble porque nos ponen frente a un desafío muy bonito que es hacer crecer algo que nos permita tener una calidad de vida, que nos permita diseñar una vida, pero eso requiere enfrentarse a ciertas cosas incómodas, como plantearse dónde quiero estar y cómo quiero llegar allí. ¿Quieres llegar desde la calma? ¿Quieres llegar desde la ansiedad? Reflexiona, toma tiempo para pensar y, bueno, no te pierdas el otro episodio de Terapia de Negocios. Suscríbete. Gracias. Gracias, Nahuel.